La influencia de David Lynch en la cultura es innegable. Su visión surrealista inspiró a cineastas, músicos y creadores de videojuegos por igual, pero sus inicios no fueron fáciles ya que estuvo muy cerca de abandonar su primera película, Eraserhead. No porque dudara del proyecto, sino porque todo lo que podía salir mal, salió mal. Eraserhead took 5 years to make because I ran out of the American Film Institute money and I had to raise money to shoot a scene, then stop, raise money to shoot a scene, stop, and go like that till it was finished. Se agotó el presupuesto, tuvo que dormir en el set a escondidas cuando se separó de su mujer, repartía periódicos de madrugada para poder comer y después de 5 años de trabajo, cuando por fin logró proyectarla, la tibia reacción de la audiencia le hizo pensar que había fracasado. Some inane, bizarre person with a disturbed mind wrote that film and I did not enjoy it. Incluso su padre le dijo que abandonara el proyecto y se buscara un trabajo de verdad. Pero, ¿cómo David Lynch siguió adelante cuando todo indicaba que debía rendirse? Esta es la historia de cómo David Lynch hizo su primera película, los orígenes de una leyenda del cine. El primer amor de David Lynch no era el cine, sino la pintura. Originalmente planeaba estudiar esta disciplina durante 3 años en Europa, pero al no sentirse inspirado por el ambiente, regresó a Estados Unidos a los 3 días. Fue convencido por su amigo de la infancia, Jack Pierce, para que se unieran a la Academia de Arte de Pensilvania. David tomó su portafolio y con un poco de dinero que le dio su padre, se inscribió a fines de 1965. A David le gustaba la academia y le encantaba pintar. Cada año se organizaba un concurso de pintura experimental y David se inscribió con la intención de crear su primera animación. No tanto una película, sino más bien una pintura que se mueve en un bucle infinito. La obra consistía en 6 figuras que se incendiaban, sufrían jaquecas y veían cómo su cuerpo y su estómago crecían. 6 figuras enfermándose. Para filmar esta obra, David fue a comprar una cámara de 16 milímetros. Estaba sorprendido por la variedad de cámaras disponibles, ya que pensaba que todas eran iguales. Tuvo que pedirle al vendedor que le explicara cómo operarla. Sin saber del todo lo que estaba haciendo, David trabajó en el 7º piso de un antiguo hotel del centro que era parte de la escuela. Como el lugar solo se usaba para guardar muebles viejos, era tranquilo. Ahí armó su estudio de animación improvisado, un tablero enorme que sujetó un radiador y la cámara la pegó a una cajonera que había llevado pensando que el peso la mantendría firme. A pesar de que David estaba conforme con el resultado, este pequeño experimento iba a ser el final de su carrera en el mundo del cine. It was so expensive to make that film relative to what I had that I thought that would be it, that it was just an experiment. But someone saw that and commissioned me to make one for him. Un millonario vio Six Men Getting Sick y le dijo a David: quiero uno de esos para mi casa. La idea era colgar una pantalla, instalar un proyector y con solo presionar un interruptor tendré una pintura en movimiento cuando quisiera. Le dio a David $1000 y este usó el dinero para comprarse una cámara. Estuvo 2 meses animando y cuando llegó el día de ver el film revelado en el laboratorio no podía contener su emoción. Pero cuando revisó los fotogramas en detalle solo se veía un desenfoque. Resulta que la cámara estaba rota. En lugar de la habitual acción intermitente, deslizó la película en un movimiento continuo y no servía nada de lo filmado. 2 meses de trabajo a la basura. Pero este problema terminó siendo un punto de inflexión en la carrera de David. Cuando llamó a su financista para explicarle lo sucedido, este simplemente le dijo que hiciera lo que quisiera con el dinero restante. Y David aprovechó esos fondos para hacer su primer cortometraje, The Alphabet. So accidents or destroying something can lead to something good. And you have to sometimes make a huge mess and make big mistakes to find that thing that you're looking for. Al ver The Alphabet, el financista le comentó a David sobre el American Film Institute, que estaba entregando subsidios a cineastas emergentes. Todo lo que necesitabas para aplicar era enviar un guión de tu autoría y copias de trabajos anteriores. David escribió un guión llamado The Grandmother, que, más que un guión, era una colección de imágenes abstractas. Era algo muy peculiar ya que él no había escrito nada antes. En esa época, él vivía en Filadelfia y trabajaba imprimiendo grabados. Estaba casado con su primera esposa Peggy y eran bastante pobres. Vivía en la parte más marginal de la ciudad, en donde todo el tiempo pasaban cosas extrañas. Un día recibió una carta con la lista de las primeras personas en recibir el subsidio de la AFI y su nombre no estaba. Él se sintió avergonzado por siquiera haber intentado aplicar, ya que la mayoría de los seleccionados eran artistas con renombre, mientras que él era un desconocido pintor de 21 años. David estaba todo el día trabajando y ni siquiera tenía tiempo para pintar. De a poco se estaba convirtiendo en un tipo común dedicado exclusivamente a mantener a su familia.
So I just gave up. I mean, I didn't really give up. I just said, there's no fucking way. So I would go to work printing in Philadelphia, you know, it's like already just suck your happiness away. El sueño de David de hacer cine estaba muerto hasta que un día recibió una llamada en el trabajo. And it was George Stevens Jr. and Tony Villani on the line. And they said, David, we're very happy to tell you that you have won a grant from the American Film Institute. And, you know, total life-changing phone call. Una segunda tanda de subsidios iban a ser entregados. Para su proyecto, David había solicitado un presupuesto de $7.118. Unos representantes de la AFI le preguntaron, ¿lo podés hacer por $5.000? A lo que David respondió, por supuesto que sí. Resulta que en la AFI separan las propuestas en distintas categorías y arman diferentes filas de proyectos. The Alphabet era tan única que estaba sola aparte en su propia fila. David Lynch estaba destinado a hacer cine. I thought when I got married, I said, okay, that's it. In some way, your life is over. But it was actually the best thing that could have happened to me, because there's certain things that come along that get you off the dime, you know what I mean? And I didn't think of where I would go if I wasn't in Philly, but it seemed like I was gonna be there. No, it wasn't miserable. It just, I don't know what would have happened if I hadn't gotten that grant. I really don't. The Grandmother mezclaba animación con live action y blanco y negro con color. Combina la mundana realidad con la extraña fantasía. El personaje principal se siente atrapado y desea escapar. Trata sobre un niño que vive con una familia que lo maltrata. Para escapar de esta realidad, inventa una mujer que lo quiere y lo acepta tal como es. Este proyecto es Lynch en estado puro, creando imágenes grotescas que muestran lo mucho que inspiró a Silent Hill. Los $5.000 no fueron suficientes, pero eventualmente la AFI le dio otros $2.200 para completar el proyecto. In the house, I kind of had started to have a setup. And when I made the film, I had all these rooms to shoot the film right there. I only had a couple of scenes outside. It was just perfect. The Grandmother fue muy importante para David, ya que le dio la experiencia y la confianza necesarias para poder llevar adelante su siguiente proyecto. Los jefes de la AFI estaban muy impresionados con David y le invitaron a inscribirse en el recién formado Centro de Estudios Avanzados de Cine, una escuela de cine en Los Ángeles dirigida por la AFI. Para postularse era necesario enviar trabajos anteriores y escribir un guión. Para cumplir con este segundo requisito, David escribió Garden Back, basado en su pintura de una figura encorvada con vegetación creciendo en su espalda. El insecto en continuo crecimiento representaba la lujuria de un hombre por su vecino. David ingresó a la academia como parte de la segunda camada de estudiantes. Rápidamente se dio cuenta de que si querés filmar algo, tenés que hacerlo por tu cuenta. Si conseguías que algo se moviera, el centro te iba a apoyar. David tenía un profesor llamado Frank Daniel, que era como su mentor. Frank siempre trataba de convencer a David de hacer algo con Garden Back, pero David no estaba seguro. Un día, Frank y David se reúnen con un tipo que trabaja en Fox que les dice: mira, les voy a dar $50.000 para hacer esta película y va a ser un trabajo de amor en el que todos van a trabajar gratis. Eso sí, tenés solo 45 páginas. El guión debe ser de una película de 115 o 110 páginas. Frank trató de explicarle a David: tenés que tener escenas y deberías pensar en algo de diálogo. David no entendía nada. David y otros profesores del centro empezaron a tener reuniones semanales para trabajar juntos en el guión. Al final del primer año en la academia, el libreto estaba listo, pero había un problema. El resultado final era más convencional de lo que David se había imaginado. I was completely fed up. It was going nowhere. It was getting longer, but all my good bits that I liked were, just being filled up in between with stuff I didn't have a clue why it was there. No estaba contento con el proceso y sus profesores se dieron cuenta. El primer día del segundo año se formaron grupos mezclando a los nuevos y antiguos alumnos. Para sorpresa de David, fue asignado a un grupo con solo estudiantes de primer año. En su mente era una especie de venganza de sus maestros por lo ocurrido con Garden Back. So I went up to Frank Daniel's office and I quit. I quit the school. Una vez más, este parecía ser el final de la carrera de David Lynch como cineasta. Cuando llegó a casa, Peggy le dijo que gente de la escuela estaba llamando cada 10 minutos. Él no quería saber nada, pero cuando finalmente se calmó, su esposa lo convenció de volver al centro, al menos para escuchar lo que tenían que decir. Eventually I went back up and had a really good talk with Frank, and Frank said,
if you're upset we're doing something wrong, what do you want to do? And I said, I want to make Eraserhead. He said, okay, you'll make Eraserhead. Debido al énfasis de David en las imágenes en lugar del diálogo, el guión de Eraserhead tenía tan solo 21 páginas. Sin embargo, David le advirtió a la AFI, creo que va a ser un poco más largo que 21 minutos, a lo que en la AFI le respondieron, está bien, entonces van a ser 42 minutos, ni un minuto más. David hizo un trato, filmaría la película en blanco y negro si podía hacerlo en 35 milímetros. Aceptaron sin saber que iba a filmar en blanco y negro de todos modos. Eraserhead sigue a Henry Spencer, cuyo matrimonio con Mary X no le ofrece ningún consuelo al oscuro mundo que le rodea. La relación le trae hostilidad y resentimiento por parte de Mary X y lo deja con un hijo exigente e insaciable que lo atrapa aún más en el mundo del que anhela escapar. Va sobre la soledad, el miedo, el anhelo de seguridad y la desesperada necesidad de escapar de una vida sombría que atrapa al personaje principal. La mayor inspiración de David es la ciudad de Filadelfia, donde conoció y se casó con su esposa Peggy y tuvo a su primera hija, Jennifer. En los 5 años que vivió allí era pobre y luchaba todos los días para sobrevivir. El miedo, la decadencia y la locura de esa ciudad emergieron en las tétricas imágenes de Eraserhead. Con un presupuesto de $10,000 financiados por la AFI, David tenía que ser muy inteligente al gastar ese dinero. La mansión donde se encontraba el centro tenía unos establos que siempre habían estado vacíos. Contaba con 6 habitaciones y un loft gigante. David recibió el visto bueno de la institución para usar el establo y construir los sets. Los construyó con la ayuda de su hermano y un amigo de la AFI. What a gift that was. Unbelievable. For 4 years I had those stables. And able to build down there, live down there, eat down there. It was incredible. A pesar de que David asumía muchos roles, este proyecto nunca hubiera sido posible sin la ayuda adecuada. Uno de los mayores aliados de David fue Alan Splatt, un especialista en sonido que terminaría a cargo del departamento de sonido de la AFI. Para David, el sonido era una parte esencial de su estilo y encontró en Alan a alguien capaz de hacer realidad sus ideas sonoras. Además, tenía el plus de contar con acceso a todo el equipo sonoro que David pudiera necesitar, ya que era el jefe del departamento de sonido de la AFI. A la hora de buscar al actor que interpretaría a Henry, Jack Nance fue la primera y la última persona a la que David hizo audicionar. Strangely, on Eraserhead, the first person I met was in the film. I'm pretty sure I never saw more than one actor before the thing was cast. Al principio, él no sabía qué pensar de Jack, ya que era un tipo frío y rara vez mostraba algún tipo de emoción. Pero Jack empezó a adentrarse en la producción y se dio cuenta que estaba trabajando en algo especial, tan así que empezó a ayudar a David en la construcción de los sets y el armado de los efectos especiales. Otro gran aliado de David fue Katherine Coulson, la esposa de Jack Nance, que más adelante interpretaría a la icónica Lock Lady. Al principio solo acompañaba a su esposo, pero poco a poco empezó a ayudar. Primero sosteniendo una luz, moviendo un dolly, pintando una pared, etc. I think she's the heroine of the thing, because she wasn't even supposed to be helping, but she ended up, she had a waitress job in the day and then would stay up all night. And she'd bring, grilled cheese and fries and different things sometimes home from the restaurant, to AFI, to the stables. Or we had a hot plate and she would cook things, for us. So she was really burning that candle. David no tenía idea de la escala del proyecto en el que se estaba embarcando. El plan de rodaje original de 6 semanas fue rápidamente descartado. Lo primero que hizo es practicar las escenas más importantes con Jack Nance. Planeaban cada movimiento, cada gesto y cada mirada con mucho cuidado. Estos ensayos eran súper importantes para usar la menor cantidad de tomas posibles, no desperdiciar celuloide de película. Como la zona cerca del establo era muy ruidosa en las mañanas, decidieron filmar de noche. Así los equipos podían tener otros trabajos además de trabajar en la película. Alan Splatt era el jefe de sonido en la AFI y Katherine Coulson trabajaba de camarera. A pesar de que el presupuesto era muy ajustado, David estaba decidido a que nadie trabajara gratis, por lo que insistía a pagarles a todos una pequeña suma, aunque sea simbólica. Incluso Alan Splatt, quien en ese tiempo tenía un salario real, cobraba. El equipo aceptaba el modesto salario porque sabían que era importante para David. Originalmente pagaba $25 por semana, pero cuando el dinero de la AFI empezó a agotarse, ese salario se redujo a la mitad. Este gesto es raro de ver en películas independientes y demuestran cómo David se preocupaba por las relaciones humanas. Había muchas formas de arreglárselas con un presupuesto tan bajo. Un día David se enteró que un estudio iba a cerrar sus puertas y estaban liquidando todo a un precio regalado. Alquilaron un camión de 11 metros de altura con la idea de llenarlo de cosas que podían usar para la filmación. Bales of wire, kegs of nails, 30 foot by 40 foot black
black backdrop, a lot of like radiators and things that I needed for the film. All that 35 feet by 12 foot high, all this stuff, $100. $100. David solía asistir a juntadas de trueques para ver qué tipo de chuchería podían utilizar en la película. Por tan solo $5 consiguió el ventilador eléctrico que está en la habitación de Henry. Así encontraron el patito que flota en el centro de mesa en el comedor de los X y el pez sin cola montado en la pared de los X. Todo el guardarropa de Henry lo compraron en el Ejército de Salvación, desde el saco hasta los calcetines. La tía de Catherine Coulson era Margit Felici, una diseñadora de ropa que en su casa tenía un sinfín de objetos valiosos. El vaporizador que Henry usa con su hijo y las viejas sábanas que cubren la cama de Henry fueron donados por Margit, entre muchas otras cosas. Incluso Jack Nance y Catherine Coulson donaron los muebles de su living, los cuales terminan apareciendo en el vestíbulo del edificio. Uno de los mayores golpes de suerte ocurrió cuando David descubrió que Warner Bros. Estaba desechando su stock de sonido. We didn't have any money for sound stock. Somehow we heard there were bins of sound stock that the sound editors from Warner Brothers would throw away. And in preparation, I'd removed the back seat of the Volkswagen. And we filled every square inch of that Volkswagen full of almost total clean reels. All the stock for Eraserhead came from the throwaway bins at Warner Brothers. En ese entonces se hizo un acuerdo entre la AFI y Warner Bros. En donde se le permite a alumnos usar props del estudio para proyectos. David fue a los estudios en donde conoció a alguien que estaba trabajando hace años en ese departamento y fue recibido con los brazos abiertos. In we go. What do you want? Up one aisle, down the other. Unbelievable stuff. I'd say, could I, get this thing here? He says, put it out there on your truck. About 4 years later, I returned those props, all different people, all different looking place. They had no record of it, nothing. Un gran problema que tuvo la producción fue filmar en blanco y negro. David insistía en esta coloración porque, según él, hacía que las cosas no se vieran tan normales y era más fácil transportar al espectador a otro mundo. En color, la dirección de arte toma protagonismo debido a las paletas de colores con las que se puede trabajar. En blanco y negro, esto se reemplaza con el diseño de la luz, por lo que necesitan una iluminación bien calculada. Hicieron un montón de pruebas, fotografiando paredes grises y pintando distintos tonos de gris para ver qué tan oscuro era cada uno. David tenía a los actores esperando horas hasta obtener la configuración de luz perfecta. Las decisiones eran tomadas por instinto, ya que David nunca había hecho ese tipo de películas. Sin embargo, eventualmente surgió un problema. David se quedó sin dinero. AFI would give a certain amount of money to each film, and that was it. And we'd run out. Así, en la primavera de 1973, la producción se detuvo. David sentía que el proyecto era como un animal muerto en el desierto. Vio con horror cómo otros estudiantes de la AFI se llevaban el equipo del establo. David estaba acostumbrado a pausar la filmación para construir sets y efectos especiales, pero esto era diferente. Logró convencer a un productor para que visitara los establos y con suerte conseguir el dinero faltante. En el montón de metraje apenas editado había una escena casi completa. La primera parte de la visita de Henry a la casa de los X. David, con la ayuda de Alan Splett, editó toda la escena para esta reunión, pero las cosas no salieron como esperaba. El productor se enojó bastante y empezó a darle al equipo una lección de cómo hacer cine. Le molestaba lo raro que eran los personajes y la forma poco natural de hablar que tenía. Se acercó a David y le gritó en la cara: ¿qué carajo te pensás que estás haciendo? Obviamente no puso ni un centavo. En uno de los momentos más bajos de su carrera, David pensó en construir un pequeño maniquí de Henry y terminar la película usando stop motion. Terminar Eraserhead de cualquier manera posible. Un día, el padre de David va a visitarlo junto a su hermano a los establos en la AFI, pero el objetivo del viaje no era necesariamente para motivarlo en este bajo momento, todo lo contrario. And my brother and my father wanted to talk to me. I sit down, I remember it was dark in the living room. Then the whole thing was, give up this film and get a job because you got a child and this film isn't getting made and you're wasting your time. It got me really in a deep, deep way because they didn't understand. And I just couldn't believe it, that what they were saying to me. And so I left there and I went back and my sister was in the back bedroom and I started crying. But
it was just one of those things where there was no way I was going to do that. Eventualmente el proyecto fue salvado por Jack Fish, un amigo de la infancia de David que le estaba yendo muy bien trabajando como diseñador de producción en grandes películas. Su esposa, Sissy Spacek, acababa de estrenar Carrie y también estaba ganando muy bien y aportó dinero al proyecto. A la vez, familiares y amigos de todos los involucrados contribuyeron para que el proyecto pudiera continuar. Y así el rodaje se reanudó de a poco, en el otoño de 1974. There's one particular shot when Henry walks down the hall, he puts his hand on the doorknob and turns it, and there's a cut. A year and a half later, he comes through the door. David ya no podía pagarlo a su equipo, por lo que les prometió un porcentaje de las ganancias una vez que la película estuviera terminada. En ese entonces consiguió trabajo como repartidor de The Wall Street Journal. Era un trabajo nocturno, por lo que a veces se escapaba del rodaje, repartía los periódicos y volvía. La primera noche tardó 6 horas en terminar la ruta con su auto, pero al final encontró atajos y estudió el mapa hasta que logró hacer todo el recorrido en 1 hora. Por las tardes iba al restaurante donde trabajaba Catherine Coulson y hacía changuitas a cambio de comida. I was wondering if I might trouble you for a cup of strong black coffee. We would get you odd jobs at the restaurant, remember? I don't remember that. You fixed the roof for them? I did? One time, yeah, because they'd give you grilled cheese sandwiches and french fries. Wow. That was a way for you to get, like, free food. En ese tiempo se separó de Peggy, su esposa, y se mudó a los establos, donde dormía en el cuarto de Henry. I lived in the stables and had it for all those years. I lived there maybe off and on 2 or 3 years. La crisis final de la producción ocurrió cuando la AFI le dijo a David que ya no podía quedarse en los establos. Después de 3 años trabajando allí, la AFI le dio un plazo ridículo. Todavía quedaba por filmar muchas escenas en el lobby. Quedaban unas 30 horas de trabajo que debían hacerse en 30 horas seguidas de rodaje, y el único descanso era cuando David iba a repartir el periódico. A pesar de que no estaba acostumbrado a filmar con una pistola en la cabeza, lograron grabar todo lo que faltaba. De todas formas, muchos efectos especiales quedaron sin terminar, así que los completaron en la casa del director de fotografía en su living. Para editar la película, David compró una moviola. Tenía miedo de usarla porque era una máquina vieja y ruidosa, y si no la manejabas correctamente podías dañar el material fílmico. En 1975, David tenía la oportunidad de presentar Eraserhead en el Festival de Cannes, pero tenía que editarla rapidísimo para cumplir el deadline. Alan se encargaba del sonido y David montaba la película. El proceso de edición fue desde el verano de 1975 hasta la primavera de 1976. David se quedaba trabajando hasta las 3 de la mañana, se desmayaba en su cama y al día siguiente repetía el mismo ciclo. Dormía en la misma habitación donde editaba la película. David logró tener listo un primer corte y, aunque aún quedaban cosas por pulir, ofrecía una buena visión general de lo que era Eraserhead. Para que la gente de Cannes pudiera verlo, David tenía que llevarlo a Nueva York. Le pidió prestado un carrito de supermercado a un amigo, lo cargó con los 24 reels de Eraserhead, 12 de sonido y 12 de película, y con el poco dinero que le quedaba se pagó un pasaje con destino a la Gran Manzana. Cuando llegó a Nueva York le dijeron que 3 peces gordos de Cannes estarían en una pequeña sala de proyección. Se quedó esperando todo el día para mostrarles Eraserhead. Finalmente colocaron los reels, proyectaron la película y David se volvió a Los Ángeles. 2 días después se enteró que en la sala de proyección no había nadie. Los peces gordos de Cannes se habían ido el día anterior. And it turns out that the people who I thought were looking at the film in that room had left New York for Paris 2 days earlier. And the guy was showing films to an empty house. Después envió el mismo primer corte al Festival de Cine de Nueva York y fue rechazado. A esta altura ya estaba resignado, pero Mary, su segunda esposa, lo convenció de probar suerte en el Festival de Cine de Los Ángeles, Filmex. Era el último día para entregar la solicitud y ella le dijo: no subimos al auto y vas a entregarlo. Al menos tenés que intentarlo. A lo que David respondió: bueno, un rechazo más no va a cambiar nada. Eraserhead no solo fue aceptada, sino que en el festival estaban muy entusiasmados por su descubrimiento. Eraserhead tuvo su estreno en Filmex 76. En la sala, todo el equipo de David estaba presente junto a amigos, familiares. Pero cuando la proyección terminó, la sala quedó en absoluto silencio. And my parents came to the first screening of Eraserhead. And afterwards, someone sitting next to my mother told me, she said, when the lights came up, oh, I wouldn't want to have a dream like that.
Eraserhead era muy diferente a lo que cualquiera podría haber imaginado. David se deprimió bastante ya que estaba esperando algún tipo de respuesta del público. Se dio cuenta de que el problema estaba en el ritmo y la duración de la película. It seemed like the film was 400 hours long, and I was dying. Eraserhead duraba 1 hora y 50 minutos. De por sí era una película lenta y eso le gustaba, pero algunas escenas ralentizaban el ritmo al punto de ser doloroso. David tomó una decisión. En su corazón sabía que esas escenas debían irse. Estos cortes fueron exhaustivos, eliminando 20 minutos de tiempo en pantalla. You know, I just needed to suffer that screening. I wish I had those scenes because I loved them as little scenes. But they didn't belong in the film. David ya tenía el corte final de Eraserhead. Ahora, la pregunta es, ¿se puede ganar dinero con este extraño experimento? Gracias al festival, la película encontró a un hombre que sabía la forma perfecta de venderla. Penn Battleholtz de Libra Films en Nueva York. Battleholtz fue el pionero de los Midnight Screenings en su cine en Nueva York, convirtiendo a películas como El Topo, Pink Flamingos y The Harder They Come en éxitos de medianoche. Estaba tan impresionado con Eraserhead que, a la mitad de su proyección, agarró su teléfono y hizo un trato para obtener los derechos de distribución. El método Battleholtz se basa en el descubrimiento. El público debe encontrar la película por sí mismo y apreciarla sin la ayuda de mecanismos publicitarios. Como la película tiene un público limitado, no es económicamente viable promocionarla por los canales habituales. La clave del éxito está en la paciencia. La mayoría de los estudios estrenan una película por una semana y si no recauda el dinero suficiente, la sacan de cartelera. Lo que hace Ben es estrenar una película y dejar que se proyecte durante semanas, incluso meses. Al principio solo la ven los freaks del cine de medianoche y si a este grupo le gusta, la película se expande a un público un poco más amplio gracias al boca a boca. Este tipo de películas depende de un público fiel y repetidor, no de una constante renovación de nuevos espectadores. La primera noche en Nueva York fue un fracaso, solo había 25 personas en la sala, pero con el paso de las semanas, más y más gente empezó a aparecer. Sin embargo, los resultados tardaron en verse tanto que David estaba a punto de abandonar todas sus aspiraciones artísticas y dedicarse a enseñar meditación. Pero con el paso de los meses, Eraserhead se estrenaba en cada vez más salas, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. La película tuvo un presupuesto estimado entre $10,000 y $100,000. La recaudación final terminó siendo de $7 millones, convirtiéndola en un éxito comercial. Todas las personas que aportaron para el proyecto recuperaron su inversión. Eraserhead, to me, was one of my greatest, happiest experiences in cinema. And what I loved about it was the world and having it be my own little place where I could build everything and get it exactly the way I wanted it for hardly any money. It just took time. It was so beautiful. Everything about it. Everything about it. Life is a great life. We're all in this trip together. Keep at it. It's such a tricky business. You want to do your art, but you've got to live. So you've got to have a job, and then sometimes you're too tired to do your art. But if you love what you're doing, you're going to keep on doing it anyway. Stay true to yourself. Let your voice ring out, and don't let anybody fiddle with it. I've been very lucky. Along the way, there are people who help us. I've had plenty of those people in my life who've helped me go to the next step. And you get that help because you've done something, so you have to keep doing it. So much of what happened to me is good fortune. But I would say, try to get a job that gives you some time. Get your sleep and a little bit of food and work as much as you can. There's so much enjoyment in doing what you love. Maybe this will open doors and you'll find a way to do what you love. I hope you do. We couldn't stay.